Conexión con Dios. Libres del temor. Juan capítulo 6, versículo 20, se habla de un mensaje de Jesús a sus discípulos. Dice la palabra, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. ¿Qué les dijo Jesús? Yo soy, no temáis. Cuando Jesucristo da esta palabra, se la da a sus discípulos, porque Jesús necesitaba discípulos libres del temor. Los necesitaba de esa manera porque Él quería hacer de ellos personas victoriosas. El temor es un sentimiento que domina a muchas personas, es un estado de ánimo que encarcela la voluntad de mucha gente. Esta palabra temor en el hebreo, cuando la leemos en la Biblia, es la palabra yaré, que significa temblar o tener miedo. Y estoy seguro que todos aquí en algún momento hemos tenido temor. En algún momento de nuestra vida ha surgido dentro de nosotros ese sentimiento. Y ese sentimiento es natural. Pero el problema del temor no es que usted sienta temor en algún momento de su vida, sino que el problema del temor es que usted sea una persona temerosa. Podemos sentir en algún momento ese sentimiento, pero yo no puedo dejarme dominar por el temor. La Biblia nos habla de grandes hombres de Dios que en algún momento de su vida tuvieron temor. Por ejemplo, el padre de la fe, Abraham. Mire lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Es decir, que la Biblia me habla de que Abraham en algún momento tuvo temor. También el padre de Israel, Jacob, dice en el libro de Génesis capítulo 32, versículo 7, entonces Jacob tuvo gran temor. Note cómo este gran hombre de Dios tuvo temor. Y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. El temor hace parte de nuestra naturaleza humana. Pero nunca el temor puede entrar a dominar tu voluntad. Por eso es que Jesús se aparece a los discípulos, porque en el momento en que Jesús muere, dice que entró temor en los discípulos. Ese temor que generó en ellos incertidumbre. ¿Qué pasó y qué va a pasar? Cristo murió, nuestro Salvador. ¿Y qué va a pasar ahora que estamos solos? Y ellos en medio de esta situación, de este temor que había entrado en sus corazones, se aparece Jesús. Mire la palabra de Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 32. Dice la Biblia, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Jesús le dice a los discípulos, no teman, porque ustedes están llamados a ser personas de reino. Si usted como creyente está llamado a vivir una vida de reino, no puede dejarse gobernar por el temor. Porque para usted entrar a poseer el reino de Dios, para usted vivir una vida financiera de reino, para usted vivir el reino de los cielos en su casa, para usted vivir un ministerio de reino, una economía de reino, para vivir una vida de reino, el temor tiene que salir de su vida. Por eso Jesús dice, a ustedes el Padre les va a entregar el reino, por eso no teman. Y allí es cuando entendemos que en algún momento sí podemos sentir temor, pero no podemos caer en una vida temerosa. Una persona temerosa, en primer lugar, es insegura. En segundo lugar, cobarde. Y en tercer lugar, inestable. Insegura, porque el temor genera en su mente esa inseguridad que le impide tomar decisiones. Yo recuerdo una mujer
que le decía al Señor: Señor, dame un esposo. Y oraba y clamaba. Y Dios le dio a un hombre, se ennoviaron, tuvieron unos meses de noviazgo y resultó de que una noche romántica el hombre se apareció con un anillo de compromiso y le dijo: amada mía, quiero que nos casemos. Esta mujer en su emoción se puso contenta, dijo de inmediato: sí. Pero al siguiente día comenzó a dudar, comenzó a tener inseguridad. Ya le dijo a la semana siguiente a ese novio: pensemos lo mejor, démonos más tiempo. ¿Y sabe qué hizo ese hombre? Se fue. ¿Y sabe cómo quedó esa mujer? Vestida y alborotada. El temor nos hace inseguros. Y le estoy dando un ejemplo de un acto sentimental, pero lo mismo sucede en los negocios, en la familia, en el ministerio. Le pedimos a Dios algo y cuando Dios nos lo pone, dudamos, somos inseguros. Le oramos al Señor por una bendición y cuando surge en nosotros ese gigante interno que ahora entra a dominar mi voluntad y no me permite disfrutar de las bendiciones del Señor. En segundo lugar, nos lleva a ser cobardes. ¿Por qué? Porque el temor acobarda a la persona que tiene grandes desafíos. Por ejemplo, dice la Biblia que cuando Israel vio al gigante Goliat, se amedrentó. Ese gigante pudo acobardar a todo Israel. Los escondió en una cueva, detrás de unas piedras, y no lo pudieron enfrentar. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 24. Dice la palabra: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, Goliat, huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Qué hace el temor en la vida de una persona? Nos vuelve personas cobardes, que frente a los obstáculos en la vida huimos, nos devolvemos, nos rendimos sin haber peleado la batalla. Retrocedemos porque las cosas son más grandes aparentemente que en nosotros. Hay un hombre de Dios llamado Lucas Leis que dice: la gran diferencia entre los exitosos y los mediocres no suele ser el talento, sino la osadía. Porque lo contrario a la cobardía es la osadía. Y allí es cuando Dios no te necesita cobarde, sino osado, para que podamos vencer los gigantes. Ese David apareció sin temor y no se acobardó, sino que enfrentó a ese gigante y triunfó. Y mire lo otro que produce precisamente el temor: es inestabilidad. Nos vuelve inestables. Una persona inestable es una persona variable. Cambia de pensamiento, es voluble, de doble ánimo. Hoy piensa una cosa, mañana piensa otra. Es una persona desconfiada, siempre está dudando de la gente. Este me va a fallar, esta persona me va a traicionar. Es una persona que vive condicionada. Le tiene miedo a las relaciones, a iniciar proyectos, lanzarse a desafíos. Su manera de pensar es cambiante, inconstante. Y yo le hago una pregunta a usted en esta mañana: ¿cómo Dios puede usar a una persona así? ¿Cómo Dios puede llevar a la victoria a una persona llena de temor? A una persona que es insegura, inestable, cobarde. Una persona cristiana quizás acepta a Cristo en su corazón, pero mientras no venza el temor en su vida, mientras no sea libre de ese temor, puede recibir una palabra del Señor. Un día Dios se le puede aparecer en sueños, en visiones. Usted puede recibir confirmación del plan de Dios para su vida. Puede aparecer un profeta de Dios y te da una palabra que te confirma el plan de Dios, los sueños de Dios. Pero si usted está gobernado por los temores, escúcheme bien, nunca el propósito de Dios se podrá cumplir en su vida. Por eso Jesús se aparece a los discípulos y les dice: no teman. Saquen ese temor. Saquen ese temor de sus vidas, porque en sus vidas no puede predominar el temor. En su vida la voluntad no puede estar sometida al temor.
No podemos vivir sujetos a los pensamientos que quiere poner el diablo, que nos vuelve temerosos. Y precisamente, ¿qué es lo contrario al temor? Lo contrario al temor es seguridad, es osadía, es estabilidad. Escuche esto, una persona que no es temerosa es segura. Una persona que no es temerosa es osada. Una persona que no es temerosa es estable. Hermano, en la vida nosotros necesitamos ser libres del temor. Necesitamos estar seguros de quiénes somos en Cristo. Necesitamos ser osados porque la fe demanda osadía. La fe te va a decir, extiende tu mano y abre un mar en dos. Grítale a una muralla. La fe te va a decir, Pedro, tírate al mar. Y si hay temor gobernando nuestro ser, vamos a impedir que Dios manifieste su gloria en cada uno de nosotros. Necesitamos ser estables, porque usted y yo necesitamos perseverar, permanecer para alcanzar todo lo que Dios nos ha prometido. Esa promesa que Dios ha puesto en tu corazón es una meta por la cual tú debes de luchar, tú debes de permanecer, debes de estar constante, debes de estar firme. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice la palabra: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Diga conmigo, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, ¿qué origina el temor en la vida de una persona? ¿Por qué una persona llega a ser temerosa? En primer lugar, por la carencia de confianza en su vida. La carencia de confianza se debe a la falta de seguridad que le faltó a esa persona en su desarrollo, en su crecimiento, quizás en su crianza. Cuando se crece con temores aún desde la niñez, ¿sabe usted que el temor es como un virus? Hay mamás temerosas que crían a sus hijos con ese temor. Ay, corramos rápido. Ay, cuidado con esto. Cuidado, se cae. Cuidado esto. Ay, no andes solo. Ay, cuidado. Ay, este mundo tan malo. Ay, ay. Y el niño, ay, 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 sí, ay, 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 ay. Y ya se volvió viejo y está, ay, 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 ay. ¿Por qué? Porque la mamá, temerosa. O el papá, mire, eso es un virus.
y tomaron del fruto, e inmediatamente cogieron el fruto, sintieron culpa. La primera vez que en la Biblia se nombra la palabra miedo es en este contexto. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto, dice Adán, y tuve miedo. ¿Qué tuvo Adán? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces resulta que ahora el pecado en la vida de Adán produce miedo. Y el miedo que nos vuelve inseguros, nos vuelve cobardes y nos vuelve inestables. Ahora ese miedo habita en Adán y Eva y se reproduce en sus hijos. Porque créame que si usted no es libre de temor, usted lo va a transmitir a sus generaciones. Y lo tercero que veo que es una causa por la cual se origina el temor es por la falta de conocimiento de Dios. Falta de conocimiento de Dios. ¿Sabe usted que la ignorancia espiritual da lugar a la mentira satánica? La mentira satánica nos conduce a vivir engañados, atemorizados, amedrentados. Le voy a dar un ejemplo. Quizás usted viva en una gran casa, hermosa, preciosa, en un buen estrato, con su abuela, y resulta de que su abuela fallece, usted queda solo en ese lugar. A los pocos días llegan unos hombres que usted nunca ha visto y le dice: tienen que desocupar esa casa porque esta casa nos pertenece. Nosotros tenemos un papel que nos asegura que esta casa es nuestra, así es que le damos 3 días, joven, para que usted se vaya de ese lugar. Y resulta que usted al recibir esa noticia, usted entra en temor, usted se amedrenta, usted comienza a darle validez a lo que le están diciendo, comienza a armar sus maletas y a los días lo despojan. Porque usted desconoce que resulta que su abuela dejó un testamento firmado. Porque usted desconoce que en ese testamento dice que todo lo de su abuela ahora le queda a usted, de su propiedad. Y que legalmente está establecido que toda la herencia de su abuela está sobre usted. Quizás si esa persona conociese ese testamento, frente a esas personas que vienen a sacarlo, actuaría de una manera diferente. Eso mismo pasa con la vida de los cristianos. El desconocimiento de lo que Dios significa para ti, de las promesas de Dios para tu vida, del propósito de Dios para ti, de todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando ignoramos el poder de Dios, cuando ignoramos la obra del Espíritu Santo, cuando ignoramos nuestra posición en Cristo, sencillamente llega el diablo y a causa de nuestra ignorancia, porque no oramos, porque no leemos la Biblia, porque vivimos una vida espiritual liviana, sencillamente la palabra de Satanás, la mentira del diablo nos amedranta y nos vuelve cobardes. Iglesia, créame que la falta de conocimiento de Dios nos da lugar a que las mentiras del diablo se vuelvan verdades. Y el diablo constantemente está queriendo enviar mensajes a tu mente. A todo momento, Satanás te puede hablar y decir: vas a morir de esta enfermedad, tus hijos se van a perder, tu negocio va a quebrar, vas a caer en el mismo pecado, tu hogar se va a destruir, tu ministerio no va a avanzar. ¿Cuánta gente no le sirve a Dios por temor? ¿Cuánta gente, debiendo ser empresaria, sigue siendo empleado por temor? ¿Cuánta gente no se ha casado por temor? ¿Cuánta gente no ha avanzado en su vida por temor? Y precisamente una de las causas principales es porque ignoramos quién es Dios. ¿Usted por qué cree que David venció a un gigante que era más grande que él? Mientras Israel estaba amedrentado, se levanta un hombre. ¿Sabe por qué? Porque David conocía la grandeza de su Dios. David conocía la grandeza de su Dios. David tenía un patrón de pensamiento diferente. Él no era un religioso, dominguero. Él era una persona que conocía íntimamente a su Dios. Para tú ser un cristiano verdadero, tu vida tiene que ser producto del secreto, porque en el secreto Dios te pondrá verdades y con esas verdades podrás vencer contra la mentira del diablo y podrás ser un victorioso en Cristo Jesús.
Precisamente el temor es la ausencia de la fe. Cuando no hay fe en ti, cuando no hay palabra sembrada, entra la fe, entra la mentira del diablo, toma lugar y te vuelve temeroso. Donde no hay verdad, hay mentira. Y la mentira nos esclaviza. Por eso debemos de tener cuidado con el temor, porque el temor puede ser un sentimiento que nos vence. Y ese temor entra a la mente de la persona y tiene que ver con su futuro. Porque ya lo que fue, fue. Ahora es el presente, el ahora, el mañana. Lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para tu familia. Cómo va a funcionar tu negocio mañana. Cómo va a funcionar tu familia mañana. Qué va a pasar con la crianza de tus hijos. Cuando ellos crezcan, se vuelvan adolescentes, jóvenes, adultos. ¿Con quién se va a casar? Frente a esos desafíos, allí es cuando el temor o la palabra predominan. Y el problema es que si usted no vence los temores lo van a vencer a usted. Ahora, entremos a la encrucijada. ¿Cómo vencer nuestros temores? ¿Cómo logramos como cristianos vencer nuestros temores? En primer lugar, para nosotros vencer nuestros temores, debemos de superar todo trauma del pasado. Yo le hablaba de cuando el temor se transmite por la falta de seguridad en la niñez, porque no hubo un padre, porque no hubo una buena crianza, porque vivimos circunstancias difíciles en nuestra vida, porque pasó algo que afectó, que marcó un acontecimiento, un momento, un fracaso que me volvió ahora temeroso en la vida. Quizás hayan personas acá que hayan vivido dificultades, fracasos, situaciones que han marcado su vida por experiencias traumáticas. Quizás haya gente que no haya creído en ti, que no te haya apoyado, que te haya menospreciado, porque el temor es primo hermano de la baja autoestima. Y allí es cuando el diablo entra para dañar nuestra autoestima, para deteriorarla, para hacernos personas inseguras. Y cuando eso sucede, se abre una puerta a un espíritu que se llama el espíritu de esclavitud. Y un esclavo es temeroso, un esclavo es cobarde, un esclavo es inseguro. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice el apóstol Pablo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Note que la Biblia habla de que la esclavitud es un espíritu demoníaco. Porque cuando en tu vida, en tu infancia, en tu crianza, en tu adolescencia, en tu juventud, se abrió una puerta al temor, entró un espíritu de esclavitud. Y las personas que están amarradas a esto están esclavas. Y en ellos hay un espíritu, porque habla la Biblia de que ha recibido un espíritu de esclavitud. Y dice, para estar otra vez en temor. Pero ahora el apóstol Pablo dice: sino que habéis recibido ahora el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Le hago una pregunta a usted: ¿qué expulsa el espíritu de esclavitud? El espíritu de adopción. Por lo tanto, necesitamos tener la paternidad de Dios. Porque la paternidad de Dios me da confianza, me da seguridad, y la seguridad me vuelve estable. El apóstol Pablo más adelante a Timoteo le habla, segunda de Timoteo 1:7, dice la Biblia: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Otro espíritu de cobardía. Usted no tiene por qué vivir con un espíritu de cobardía, de temor, sino que dice acá en la palabra, sino que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, cuando usted viene a Cristo y recibe a su Espíritu Santo, Él te transforma, te libera y te cambia. Mire tan bonito este texto que está en Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. Dice la Biblia: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor, porque el temor lleva en sí castigo.
de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando tú recibes la paternidad, viene el amor de Dios sobre tu vida. Y cuando llega el amor de Dios sobre tu vida, el temor es echado fuera. Muchas de las causas por las que una persona es temerosa es por su inseguridad a causa de los vacíos en su vida. De hogares disfuncionales, de la falta de un padre, de la falta de un apoyo, de la falta de un respaldo. Y contrario a eso recibimos rechazo, abandono, vacíos. Y eso se ha despertado en nosotros un espíritu de esclavitud. Ahora Dios dice, yo quiero ser tu papá, dame lugar a que yo sea tu padre y yo te voy a dar un espíritu de adopción que se llama Abba Padre. Y ese espíritu de adopción va a depositar en ti amor y ese amor va a expulsar el temor y ese amor te va a hacer seguro, confiado, estable y osado para que entres al reino de los cielos. La segunda manera de vencer nuestros temores es soltar el pecado y arrepentirnos. Para usted vivir una vida victoriosa va a tener que renunciar a la desobediencia a la palabra. Por lo tanto, si queremos ser libres del temor, debemos de ser libres del pecado. Dejar de pecar. Porque el pecado produce miedo, el miedo, temor, nos vuelve inseguros, cobardes, inestables. Hable con una persona que esté en pecado y es temerosa. Y un temeroso no entra a poseer, un temeroso no tiene la seguridad de Dios para combatir al enemigo. Contrario a eso, una persona santa es una persona que vive en seguridad. Es una persona que ha hecho de Dios su fortaleza. Es una persona que frente a la adversidad, él está edificado sobre la roca. Dice David en el Salmo 112, versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. A ti te puede llegar una mala noticia. A ti te pueden decir, hay catástrofe en el mundo. Vas a perder tu negocio. A ti te pueden decir, las cosas no van a marchar bien. Tu hogar se va a destruir. Pero digan lo que diga, tu corazón no va a tener temor. ¿Sabes por qué? Porque tu roca es Cristo y tú dependes de Dios. Y una vida en santidad es aquella que ve a Dios manifestarse. ¿Sabe usted y yo a quién debemos de temerle? A Dios. Porque una persona que peca deliberadamente es una persona que no tiene temor de Dios. Una persona que sale de la iglesia y peca, una persona que vive en una fornicación continua, en adulterio, en la mentira, en el engaño, no tiene temor de Dios. Y mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Oiga, sea Dios vuestro temor, porque lo que Dios piense de nosotros sí debería darnos temor. Lo que Dios pueda hacer en contra mía sí debería causarme miedo. Porque la Biblia dice que Dios paga a cada uno conforme a sus obras. Porque la Biblia dice que no nos debemos de engañar, porque todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Porque la Biblia dice que Dios es lento para la ira, grande en misericordia, pero Dios es paciente, pero también trata al pecador. Y no pasará por alto el pecado, dice la Biblia. Hermano, hay puertas que están abiertas hoy para nosotros, para ir a la presencia del Señor, para pedirle perdón, para decirle: Señor, extiéndeme tu misericordia, extiéndeme tu gracia, tu perdón. También dice la Biblia que Él es amplio en perdonar, pero que debemos alejarnos de una vida de pecado que está causando en nosotros desdicha, porque el temor nos condiciona para no ser victoriosos. Entonces Dios dice: sea Jehová tu miedo, sea Jehová tu temor, porque si hay alguien a quien usted debe de temerle, no es al diablo, sino a Dios.
Y allí es cuando tenemos que mirar para arriba y preguntarnos, ¿mi vida te agrada? ¿Mi boca te agrada? ¿Mis pasos te agradan? ¿Mis pensamientos te agradan? Porque yo quiero dedicar mi vida a Jesucristo y quiero ser libre de mis temores. Y la tercera manera de usted ser libre del temor es prenderse de la mano de Dios y creer a su palabra. Lo que determina la victoria en la vida de un cristiano es su relación con su Dios. ¿Sabe algo? Así como el enemigo logró inculcar mentiras, engaños, miedos, temores en nosotros durante nuestro desarrollo de vida, ahora usted y yo necesitamos, contrario a eso, desarrollar fortalezas espirituales en nuestra mente. Fortalezas espirituales. Pensamientos conforme a la palabra de Dios. Una mente libre del temor, pero llena de la palabra. Una mente que conozca a su Dios. Si tú eres una persona de intimidad, de oración, de leer la Biblia, de escudriñarla, si cada mañana te levantas a buscar una palabra, una verdad, a buscar dirección, te vuelves un invencible en el mundo. Satanás podrá quererte amedrentar, pero vas a arrasarlo y vas a seguir adelante. Frente a la mala noticia, hermano, esa noticia llegó tarde porque recibiste una mejor noticia, que fue que en Cristo eres más que vencedor. Y esa mala noticia no te tumba, no te derrumba. El problema es cuando en tu mente hay ausencia de palabra y llega el enemigo a decirte que no se puede. Pero cuando en tu mente hay una verdad que te brinca y te resalta y te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el enemigo podrá decir que no se puede. No importa, porque yo puedo, porque Cristo está conmigo. Dios le habla al pueblo israelita cuando está a punto de entrar a la tierra prometida. En Josué no podía haber temor. En los israelitas no podía ellos estar atemorizados frente a los de Jericó. Por eso en Deuteronomio capítulo 7, versículo 18, Dios le habla al pueblo y les dice, no tengas temor de ellos. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. ¿Sabe Dios qué hace con Israel? Le recuerda sus victorias pasadas. Y quizás hayan personas en este lugar que tienen temor frente a un futuro incierto. ¿Y sabe Dios qué te dice hoy? Recuerda lo que hice ayer por ti. Si ayer te sané, te puedo sanar hoy. Si ayer te libré, te puedo liberar hoy. Mira tu pasado, mira todo lo que he hecho en tu vida y yo te puedo dar la misma victoria hoy, mañana y siempre. Eso es lo que Dios le dice al pueblo israelita. Yo voy a estar contigo. Dios le dice a Israel, mira cómo te saqué de Egipto, mira cómo abrí el mar en dos, mira cómo hice caer maná del cielo, mira cómo saqué agua de la roca, mira las plagas. Ese Dios que estuvo contigo ayer está contigo hoy y te dará victoria mañana. No temas. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. Dios le dice al pueblo, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más fuerte que tú, no tengas ¿qué? Temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. No importa los gigantes que se levanten, lo importante es que Dios esté contigo. No importa cómo está el mercado afuera, lo importante es que Dios esté contigo. No importa cuál duro esté la situación, no importa cómo esté dañada la sociedad, lo importante es que Dios esté contigo. Dios le dice al pueblo israelita, no le temas a los caballos, no le temas a los gigantes, porque Jehová tu Dios está contigo y te dará la victoria. Aleluya. Lo que Dios le está diciendo al pueblo es, aférrate a mí. Por eso cuando Moisés estaba en el desierto y Dios lo quería dejar y le dijo, vayan con un ángel, Dios dice,
Moisés le dice al Señor: Señor, si tú no vas conmigo, yo no camino. Prefiero un desierto contigo que una tierra prometida sin ti, porque allá me van a meter una multa. Pero si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Tu lugar más seguro es Dios. Tu escondite es Dios. Tu resguardo es Dios. Tu fortaleza debe de ser Dios. Josué capítulo 10 versículo 8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Yo no sé, Dios, que te haya prometido. Yo no sé, Dios, que te haya hablado acerca del futuro. No sé, Dios, que te haya dicho para tu casa, para tu ministerio, para tu familia. Pero Dios te dice: no tengas temor de ellos, porque yo ya te lo entregué a ti, y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. El diablo, ni los demonios, ni las circunstancias, ni tus enemigos, ni los problemas te tumbarán, porque tú en Cristo eres invencible. Tú en Cristo caminarás hacia adelante. Tú en Cristo serás victorioso, sí o sí. La paternidad de Dios genera confianza, y la confianza saca el temor. Pueden haber momentos en nuestra vida en que podemos llegar a sentir temor, por supuesto. Pero recuerde esto: una cosa es usted sentir temor, otra cosa es usted ser un temeroso. Un día le llegó una mala noticia a Josafat, el rey de Israel. Y le dijeron a Josafat: vienen 3 reyes a destruirte, te van a dañar, te van a despojar, van a quitar todo lo que tienes. Ese tipo de noticias pueden causar cierta intriga. Pero mire lo que hizo Josafat, y mire lo que debe de hacer usted y lo que debo de hacer yo frente a las cosas difíciles. Segunda de Crónicas 23. Dice la Biblia: entonces él tuvo temor. Josafat tuvo temor. Dice: y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Oiga, qué bonito esto. ¿Qué debe de hacer usted frente a la mala noticia? Primero, dice, humilló su rostro. No entró en el azare. ¿Qué hago? ¿Qué digo? No comenzó en la queja, buscar ayuda, buscar al hombre. No, se humilló. Y dice: y consultó a Jehová. Aprenda a tener a Dios de su parte y tenerlo como el mejor consejero. Y dice: e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Aprendamos de hombres de Dios que vivieron grandes desafíos, porque entre más grande sea tu futuro, mayores serán tus gigantes, mayores serán los problemas, mayores serán los obstáculos. Entre Dios te tenga para cosas más grandes, también mayores serán los enemigos. Pero allí es cuando no podemos amedrentarnos de ellos, sino aprender de estos hombres de Dios. David, después de ser un pastor de ovejas, llegó a ser un rey. Primero tenía a los lobos, a los leones, a los osos como sus enemigos. Ahora sus enemigos eran Goliat, era Saúl, eran los filisteos. Porque entre más Dios te lleve en ascenso, tus enemigos serán más fuertes. Pero no importa el tamaño de tu enemigo, lo que importa es el tamaño de tu relación con Dios. David dice en el Salmo 34, versículo 4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Una persona temerosa es un perdedor por anticipado. Si David hubiese sido lleno de temor frente a los enemigos, frente a la mala noticia, si Josafat hubiese sido una persona temerosa frente a la adversidad de los 3 reyes que vienen contra él, ahí mismo cae, ahí mismo se rinde sin haber peleado ni siquiera la batalla. Dios no puede usar a gente temerosa. Tienes que despojarte del temor. Tienes que aprender a creerle al Señor. Tienes que adquirir la paternidad
Tienes que mirar el futuro con los ojos de Dios. Entender que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y frente a la mala noticia, saber de que hay un Padre que está contigo, que te va a respaldar y que con la prueba te dará la salida y la victoria. Cierre sus ojos allí donde usted está. Conexión con Dios.